Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz divina. Hola mis amigos, qué alegre y qué gusto de estar nuevamente con todos ustedes y seguir con ¿cómo les diré? Este encargo, esta misión, este compromiso que el Señor nos ha encomendado. Y yo le agradezco a Dios de corazón esta bendición que tengo, un regalo grande, y pues hay que ser responsables con esos regalos, esos encargos que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Porque si nos da un regalo, una bendición, no es para tenerlo guardado, archivado, no. Si nos lo da, es para prepararnos, para poder darle la respuesta a ese encargo que el Señor nos ha encargado. Así es, mis amigos, mi nombre es Guillermo Nuño Reyes y ustedes me conocen como Memo Nuño, y aquí estoy nuevamente en este bonito programa Testigo del Poder de Dios, que se transmite desde aquí de Tijuana, en la colonia 3 de octubre, en Misioneros de Jesús y de María. Les comparto los números telefónicos para si gustan comunicarse. Ahí está Rosy, un cordial saludo para Rosy, recibiendo las llamadas, para si gustan hacer una pregunta, algunas intenciones, algunos saludos, no sé. Los números telefónicos son 6, 89, 73, 90, 91 y 92. 6, 89, 73, 90, 91 y 92. Y también les comparto mi número telefónico 664 750 2638. 664 750 2638. Y también quiero mandar un cordial saludo, mis amigos, para todos ustedes que ahorita en este momento nos están escuchando por medio de la 1470M, mis amigos. Un cordial saludo para todos ustedes. También un cordial saludo para todas las personas que nos están ahorita mirando y escuchando por todo el mundo por medio de internet. Pues mis amigos, un cordial saludo para todos ustedes igualmente. Que Dios los bendiga para todos. Y también para todos mis amigos que ahorita nos están mirando por algún canal de televisión, también un cordial saludo, mis amigos, para todos ustedes. Y ahorita vamos a empezar este bonito programa Testigo del Poder de Dios. También quiero mandar un cordial saludo para María de Jesús Cruz, que ahorita en este momento nos está escuchando. Ánimo a siempre seguir adelante. Un cordial saludo para Lucero, que se encuentra en la colonia postal. Y también un cordial saludo para Alejandra, que por ahí dio una vuelta, anda por allá de vacaciones. Que Dios la bendiga y la proteja. Y también un cordial saludo para Jesús González y para todos mis amigos del Guaycura, para Luis de ahí del Guaycura, para la señora Delia y para Paco, un cordial saludo. Y aquí empezamos, mis amigos, este bonito programa Testigo del Poder de Dios, en compañía del señor Rogelio, que tiene también él un compromiso, una misión grande y un encargo, que vamos a dar cuentas a Dios de lo que Él nos ha encargado. Bienvenido, señor Rogelio, nuevamente a este bonito programa Testigo del Poder de Dios, y seguir con esa misión, con ese encargo que el Señor nos ha encomendado. Bienvenido. Muchas gracias. Como siempre, es un gusto, un placer el compartir con todos ustedes a través de estos medios, estar aquí compartiendo este espacio con el señor Guillermo, con la madre Gaby, y pues todo para gloria de Dios. Nosotros, como lo dice el señor Guillermo, somos instrumentos, somos siervos, y lo que hacemos lo hacemos para glorificarlo a Él. Nuestro objetivo es tratar de ayudar a extender ese reino de Dios y dar a conocer de su palabra escrita, sobre todo lo que está ahí en esos libros santos que hace algún tiempo fueron consignados por escrito, y que nos hizo llegar la tradición de nuestra iglesia, ¿verdad? Vamos a compartir hoy, pero antes de comentarles de qué vamos a compartir, quiero compartir con ustedes que hace apenas 1 hora y media o 2 horas me comunicaron de la ciudad de León, Guanajuato, que mi hermano Taurino salió con bien de una cirugía sumamente delicada que se extendió por bastante tiempo, bastantes horas, y que tenía tiempo esperando que se le pudiera llevar a cabo, pero
agradecido con nuestro Padre Dios porque a pesar de que era sumamente delicada, era de mucho riesgo, las oraciones de mis hermanos del grupo del Señor de la Misericordia, los santos intercesores como Sor Faustina, San Juan Pablo II, Miguel Soposco, nuestra Madre Santísima, a quien siempre acudimos en estos momentos difíciles, pues intervinieron, sobre todo el poder de nuestro Señor Jesucristo y su inmensa misericordia se hizo presente en ese momento de cirugía, y gracias a Dios y para gloria de Dios mi hermano salió bien. Le doy la gloria a Dios y mi agradecimiento sea para él. Así es, señor Rogelio. Fíjese, la fe y la confianza en Dios es muy importante. En Mateo 19:26 Jesús nos dice, Jesús mirándolos fijamente les dijo, para los hombres todo esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces nos damos cuenta que para Dios nada es imposible. Él puede sanar cualquier enfermedad que tú puedas traer en tu cuerpo, cualquier problema que tú traigas en tu corazón, Él lo puede sanar. Hasta el corazón más destrozado por cosas que nos suceden, Jesús lo puede sanar, y nos lo dice en el Salmo 147, versículo 3, sana los corazones destrozados y venda sus heridas. Entonces, mis amigos, no hay que perder la confianza, no hay que perder la fe, no hay que perder la esperanza en Dios, porque para Él nada es imposible. Adelante, señor Rogelio. Bien, pues recordarán ustedes, queridos hermanos, amigos, amigas, que en el anterior programa compartíamos del Evangelio de San Mateo. Cómo Mateo, que dirige su Evangelio a los judíos, inicia su Evangelio con una genealogía para mostrar que Jesús viene de Abraham y viene de David. Ahora toca compartir el Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Mateo y el Evangelio de San Marcos, así como el de Lucas, forman parte de los evangelios que llamamos sinópticos. Ya saben, sinópticos, una óptica parecida o misma óptica, pero quisiera agregar algo que me encanta comentar, ¿no? Me preguntaban, ¿por qué 4 evangelios? Bueno, pues imagínense nada más lo maravilloso que es el Evangelio, ¿verdad? Que pudiendo haber sido un solo libro, Dios quiso darnos a conocer 4 libros para mostrarnos 4 formas de ver y de expresar la historia de nuestro Señor Jesucristo, la persona de nuestro Señor Jesucristo. No solamente un libro por una sola persona, sino 4 personas. Además de que la tradición nos dice que todas las vicisitudes que pasaron para poder consignar por escrito estos libros es porque tuvieron que tomar de muchos escritos que ya circulaban en la naciente iglesia. En los evangelios sinópticos, sobre todo por ejemplo en cuanto a su cronología, en qué tiempo fueron escritos, en qué tiempo fueron formados los evangelios, hay muchas contradicciones. Por ejemplo, para algunos el Evangelio de San Marcos, para la gran mayoría, es el primer evangelio escrito. De hecho, algunos dicen que es el primer escrito del Nuevo Testamento. Algunos incluso por ahí hablan de que las cartas a los tesalonicenses del apóstol San Pablo y el Evangelio de San Marcos podrían ir más o menos de la mano en cuanto a su consignación por escrito. Otros pues dicen que no, ¿verdad? Hablan, por ejemplo, el padre Salvador Carrillo Alday, misionero del Espíritu Santo, que ha escrito varias obras, tenemos varios libros de él, nos muestra un esquema en donde nos presenta a una fuente Q, una fuente llamada Q, o también se le conoce como los dichos del Señor, que es la que alimenta a los evangelios sinópticos. También habla de un evangelio de San Mateo escrito en hebreo o arameo, anterior a este evangelio que tenemos, que fue escrito en griego, y que de estas dos fuentes
se nutrió el Evangelio de San Marcos, y de estas fuentes y del Evangelio de San Marcos se nutren tanto el Evangelio de San Lucas como el Evangelio de San Mateo en griego que tenemos. Voy a repetirlo para no confundirlos. Según el padre Salvador Carrillo Alday, hubo dos fuentes, una llamada fuente Q, algunos escritos que ya circulaban por las primeras comunidades en la naciente iglesia, y un evangelio escrito por San Mateo en hebreo y arameo. Estos no llegaron a nosotros, no los tenemos. El evangelio de San Mateo que tenemos en el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Este evangelio de San Mateo tomó de estas dos fuentes, la fuente Q y el evangelio de Mateo en arameo, para su formación. Pero también tomó de Marcos. Y Marcos se nutrió también de esta fuente Q y sirvió para que tomara Lucas el alimento y la información para escribir su evangelio, el evangelio de San Lucas. En otro momento podré presentarles un esquema para que sea un poco más comprensible esto que estoy explicando. Fíjense que el Evangelio de San Marcos tiene 16 capítulos. Es el más pequeño, o el más corto, por llamarlo así, ¿no? Entonces, así como el Evangelio de San Mateo inicia con una genealogía, el Evangelio de San Marcos utiliza las mismas palabras que aparecen en el libro del Génesis. Fíjense cómo empieza el Evangelio de San Marcos. Ojalá ustedes tengan su Biblia cerca, y si no, en otro momento acuden a ella para que vean el inicio y se den cuenta qué palabras utiliza el evangelista San Marcos. Dice así: en la Biblia latinoamericana o de Latinoamérica dice: este es el comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Lo podemos leer también de esta manera: este es el Génesis del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Este es el Génesis del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Génesis es comienzo, es principio. Y Evangelio es buena noticia. La buena noticia es que Jesucristo vino al mundo, que tomó Dios la naturaleza humana, y es la buena noticia, es el Evangelio que todos debemos predicar. Este es el Evangelio que debemos predicar. Para eso hemos sido llamados. Entonces Marcos nos habla de un nuevo comienzo en el inicio de su Evangelio, de una nueva creación, de un nuevo Génesis. El inicio nos habla y nos presenta a Juan el Bautista, ¿verdad? Con ello inicia. Pero vamos a ver un poquito más adelante cómo nos habla también de un día en la vida de Jesús. Esto lo dice el maestro Pepe González y me encanta la manera en cómo él lo expresa. Nos habla de un día, en pocos versículos nos narra el dinamismo de nuestro Señor Jesucristo, porque fíjense que el evangelista San Marcos le pone más atención, o es más importante, por así decirlo, lo que Jesús hace que lo que Jesús dice. Nos muestra un Jesús dinámico, lleno de fortaleza, lleno de amor por dar, lleno de esa necesidad de dar testimonio, no de estar bla, 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 sino de dar testimonio con su propio actuar, con su propio hacer. Es un evangelio que le presta más atención a lo que hace Jesús que a lo que dice Jesús. Y nos muestra un Jesús que tiene poder sobre los demonios, un Jesús exorcista. Nos muestra a un Jesús que tiene poder sobre las enfermedades. Nos muestra a un Jesús sumamente humano, 100% humano, dinámico. Y a un Jesús orante. ¿Dónde encontraba su fuente de fortaleza Jesús? En el momento de oración con su Padre.
Ahí estaba la fuerza de Jesús. Él mismo lo expresaba, ¿lo recuerdan? Yo tengo otro alimento, les dice a sus discípulos. Antes de ir a esto del primer día en la vida de Jesús, el momento central del Evangelio de San Marcos y de estos primeros capítulos o la mitad del Evangelio de San Marcos está en el capítulo 8, en los versículos del 27 al 30. El momento central es cuando Pedro confiesa: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Ese es el momento central. Después, en el final del Evangelio, hay un momento concluyente, y es en 15:39, el capítulo 15, versículo 39, ¿lo recuerdan? Cuando el centurión romano dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Lo expresa el centurión romano y con ello concluye el Evangelio. Entonces, estos dos momentos son importantes. ¿Por qué? Porque Pedro expresa lo que, según Jesús, Dios pone en su corazón. Pero lo expresa. Y aquí valdría la pena como preguntarnos, tú y yo, ¿qué es lo que estamos comunicando? ¿Qué es lo que verdaderamente expresamos? Alguien me decía en alguna ocasión que somos la versión modificada de algo o de alguien. Para reflexionar, ¿no? Somos la versión modificada de algo o de alguien. Pues en esa versión modificada, ¿qué es lo que tú estás dando a tus hermanos? ¿Qué es lo que tú expresas? ¿Qué es lo que tú confiesas? ¿Qué es lo que tú comunicas? ¿Comunicas verdaderamente a un Jesús que está en tu corazón? ¿Comunicas verdaderamente el fruto de una oración personal, de una comunión con nuestro Padre Dios, como Pedro? ¿Qué es lo que confesamos? ¿Qué comunicaba Jesús? ¿Buenas noticias? Él es el Evangelio. Y Jesús comunicaba buenas noticias. Es dinámico. A veces nosotros o nos encontramos con personas que más valdría que no abrieran la boca, o a veces nosotros más nos valdría no abrir la boca, porque no comunicamos a veces al abrir la boca cosas que edifiquen. Más nos valdría quedarnos callados. ¿Qué es lo que estamos comunicando? ¿Qué es lo que confesamos? ¿Cómo me gustaría que en el momento en que puedas y tengas oportunidad, leas pausadamente el Evangelio de San Marcos y estos capítulos que los primeros capítulos, sobre todo el capítulo 1 del versículo 21 al 39. Creo que le voy a dar lectura a este trozo, para que no se quede nada más así en el aire. Confío en que ustedes lo van a leer en su casa, obviamente, pero me gustaría darle lectura para que lo podamos ver desde este momento en la manera en como lo dice el apóstol San Marcos, nos narra un día en la vida de Jesús. Dice así: Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 39. Llegaron a Cafarnaúm y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga durante las asambleas del día sábado. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo y se puso a gritar: ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad: cállate y sal de ese hombre. El espíritu malo revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo, pero luego salió de él.
El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva? ¿Y con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus malos y le obedecen. Así fue como la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. Al salir de la sinagoga, Jesús fue a la casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, por lo que enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano, la levantó. Se le quitó la fiebre y se puso a atenderlos. Antes del atardecer, cuando se ponía el sol, empezaron a traer a Jesús todos los enfermos y personas poseídas por espíritus malos. El pueblo entero estaba reunido ante la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos con dolencias de toda clase y expulsó muchos demonios, pero no los dejaba hablar, pues sabían quién era. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo, y cuando lo encontraron le dijeron, «Todos te están buscando». Él les contestó, «Vámonos a los pueblos vecinos para predicar también allí, pues para esto he salido». Y Jesús empezó a visitar las casas de oración de aquella gente, recorriendo toda Galilea, predicaba y expulsaba a los demonios. Palabra de Dios. Hermanos, en este trozo, en estos pocos versículos se nos narra el dinamismo de Jesús. Todo lo que Él hacía en un lapso de un día. Si ustedes recuerdan cómo inicia esto, inicia cuando Él llega a Cafarnaún y empieza a enseñar en las sinagogas. Es un Jesús con poder sobre los demonios, con poder sobre la enfermedad, un Jesús dinámico, humano, orante. Voy a reiterar esto. El momento central de esto es el capítulo 8, versículos del 27 al 30, con la confesión de Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. Entonces, hay un resumen de la actividad de Jesús que está en el capítulo 3, en el versículo 7 y subsiguientes. Anótenlo, por favor. Ustedes lo pueden confirmar después al leerlo. 3, versículo 7 y subsiguientes. Entonces, del capítulo 1, del versículo 1 hasta el capítulo 8, Marcos está mostrándonos el mesianismo de Jesús. El mesianismo de Jesús. Y esto concluye con la confesión de Pedro. Pero hay un drama en todo esto. En esta narración existe un drama, porque un drama en la vida de Jesús, un drama para Jesús. Dense cuenta. La gente dice, es un profeta. Pero luego, ¿qué dice los parientes? ¿Qué nos narra el Evangelio, no? ¿Qué es lo que dicen los parientes? Los parientes dicen, está loco. Los parientes, así lo narra el Evangelio, los parientes de Jesús, está loco. Y luego los escribas y fariseos dicen, está poseído. Todo lo hace por Belcebú que está en él. Está endemoniado. Herodes, ¿qué dice? Es Juan el Bautista resucitado. Y es curioso que los únicos que lo reconocen son los demonios. Los demonios le dicen, ¿qué quieres contra nosotros, Jesús? Ya sabemos quién eres. Entonces los demonios sí lo reconocen. Pero aquí la pregunta convendría hacérnosla de manera personal. ¿Recuerdan ese trozo? ¿Y tú? ¿Quién dices que soy yo? Para ti que me estás escuchando, para ti que me estás viendo,
este es un momento importante, porque es el momento en el cual tú debes preguntarte a ti mismo, a ti misma, hermana, para ti, ¿quién es Jesús? Hasta este momento, ¿quién ha sido Jesús en tu vida? No lo que te convenga contestarte. No te preocupes, no es algo que vas a expresar públicamente, es una reflexión personal. Para mí, ¿quién es Jesús? ¿O quién ha sido Jesús hasta este momento? ¿Verdaderamente ha sido mi Salvador? ¿Verdaderamente es mi Salvador? ¿O sigue siendo solamente un ser histórico y lo porto como una figura decorativa sobre mi cuerpo o en el ornamento de mi casa? ¿Es Jesús solamente una imagen de un hombre crucificado? ¿O es un Jesús vivo, dinámico en ti? ¿Qué ha sido Jesús en tu vida hasta este momento? Y si no ha sido Jesús dinámico, ¿por qué no lo ha sido? Fíjense que, para darle la oportunidad al señor Guillermo que hable, o que haga un comentario sobre esto, algunos llaman a las personas como Marcos, quien no fue apóstol, era un discípulo Marcos, pero no apóstol. Ni Marcos ni Lucas fueron apóstoles, no formaron parte de los 12. Entonces, las personas como Marcos eran servidores, fueron servidores, no fueron apóstoles, discípulos, servidores. Y de pronto los consideran como de segunda línea, ¿no? Alguien dice, bueno, pues es que es de segunda línea. Pero qué importantes somos aquellos que somos de segunda línea. Porque sin nosotros, los de segunda línea, no se pueden llevar a cabo las cosas. Imagínense la importancia de Marcos. Se llamaba Juan Marcos. Juan era su nombre judío, Marcos su nombre latino. Pues Juan Marcos es el hijo de María, dueña de la casa en donde estaba el aposento alto, en donde Jesús celebró esa última cena. Imagínense ustedes desde qué edad Juan Marcos fue preparado para esto, para llegar a esto, a escribir un evangelio. Un poco más adelante vamos a ver por qué lo escribe él, cuáles son los medios que llegaron a él para escribir un evangelio, y cómo fue preparado por Dios en su infinita bondad para llegar a ser el escritor de un evangelio. Señor Guillermo. Así es, señor Rogelio, como ahorita dicen estas palabras al último, ¿cómo fue preparado? Pues yo creo que todos en realidad debemos de llevar una preparación para poder llevar esa palabra de Dios. Tenemos que tener una preparación para poder levantarnos y darle una respuesta al Señor en el servicio. Ahorita vamos a compartirles un poquito de lo que compartió el señor Rogelio, que nos habló del Génesis, que es el principio. Y es verdad, porque en el Génesis nos habla del principio, nos habla la palabra de Dios de la creación. Entonces, nomás para que se den cuenta y abrir la mente para poder entender de qué nos habla el Génesis. Y luego nos dice también que este es el evangelio que debemos de predicar. ¿Cuál es el evangelio? La palabra de Dios. Así como nos dice Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, pues muchos de nosotros tenemos ese don, tenemos ese compromiso de ir y llevar la palabra de Dios a algunos lugares. Y sea donde sea, tenemos que aprender a darle una respuesta al Señor, pero para eso hay que prepararnos bien. Ahora también nos dice, nos habla de un día. Me gusta mucho esta palabra, porque muchas veces nosotros sinceramente desperdiciamos los días. Y fíjense, hay unos capítulos que dicen la Biblia
y lo dice bien recalcadito. El Salmo 94 nos dice esta palabra: ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Hoy es ese día. No te está diciendo para el día de mañana. Y esa misma palabra que dice, ojalá hoy escuchen la voz del Señor, esa misma palabra nos la dice en Hebreos capítulo 3, versículo 7. Nos dice, escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Nuevamente, ahí está esta palabra. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. No dejes pasar los días, no dejes pasar el tiempo, no dejes pasar las oportunidades de escuchar la palabra de Dios. Y en Romanos capítulo 4, versículo 7, Hebreos 4, 7, también nos dice que Dios fija un nuevo día. Y un poquito más adelantito dice, ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Muy bonito esas palabras igualitas, ojalá hoy escuchen la voz del Señor, pues nos hace una invitación para nosotros poder compartirle en este día de escuchar su palabra, recibir esa semilla que es la palabra de Dios. Lucas 8:11, aprendan lo que significa esta comparación, la semilla es la palabra de Dios. Ya miramos ese día, es no lo dejen pasar. Ahora dice también, de la fortaleza está en la oración. Y es verdad, vamos a estar fuertes espiritualmente, siempre estando en oración nos vamos a sentir protegidos. Pero también hay que aprender a leer la palabra de Dios para saber escucharla y así para también estar más fuertes espiritualmente. Porque todo esto de las cosas de Dios va a estar alimentándote espiritualmente y vas a estar fuerte para seguir adelante. Ahora también, ¿qué es lo que estás dando? Esa pregunta me gustó, señor Rogelio. Para ti, mi amigo, ¿qué es lo que ahorita yo le estoy dando al Señor? O nomás estoy mirando, nomás estoy sentado y nomás estoy hablando y no hago nada, no le doy nada. Pues fíjate, la suegra de Pedro había fallecido y Jesús la resucitó. Y en cuanto la resucitó, ¿qué hizo la suegra de Pedro? Se puso a servir al Señor. Entonces, así como ella se levantó, hay que levantarnos y ponernos al servicio del Señor. Ahora, como nos dice, ¿qué comunicaba Jesús? Pues Jesús comunicaba la buena nueva, el mensaje de la palabra de Dios en todos los lugares donde iba. Pero si ahorita ustedes están escuchando esta palabra de Dios, la buena nueva, pues hay que abrir los oídos, hay que abrir la mente. Lucas 24:45, entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Espero que no la tengan cerrada como Lucas 24:25, que dice hombres incesos y de tardo corazón para entender las Escrituras. Ahora, Jesús es mi Salvador y es verdad, para mí no hay ninguna duda. Jesús dio la vida por mí, por ti, por cada uno de nosotros, para la salvación del mundo, y Jesús lo traigo en mi corazón, y aquí es donde lo debemos de traer para nosotros, poder transmitir el amor de Dios a nuestros hermanos, porque sinceramente un corazón vacío es imposible que dé amor, porque nadie da lo que no tiene. Y como nos dice Mateo 12:34, raza de víboras, ¿cómo ustedes siendo buenos pueden decir cosas malas si la boca solo habla de lo que está lleno el corazón? Y es verdad. Entonces, date cuenta y examina de qué estás hablando, es lo que estás transmitiendo, y te vas a dar cuenta de lo que está lleno tu corazón. Adelante, señor Rogelio. Fíjense que ya en otras ocasiones he compartido esto porque yo creo que mi llamado es a tratar de motivar para leer el Evangelio. He compartido con personas que me dicen, es que pues está muy largo, es mucho, yo no puedo leer tanto. Fíjense que el Evangelio de San Mateo tiene 28 capítulos. El Evangelio de San Lucas tiene 24 capítulos. El Evangelio de San Juan tiene 21 capítulos. El Evangelio de San Marcos tiene 16 capítulos.
Si sumamos los capítulos de los 4 evangelios, son 89 capítulos. De tal manera que si leemos un capítulo diario, en 3 meses habremos leído los 4 evangelios de pie a pa. No es tan complicado. En 3 meses habremos leído los 4 evangelios de pie a pa. Me he encontrado con personas de mucho recorrido en la vida eclesial, en comunidades eclesiales, y no han leído los evangelios de pie a pa. Y tienen muchos años en actividades eclesiales, catequistas incluso, ¿no? Entonces debemos leer los evangelios. Si nos llamamos cristianos, por lo menos creo que estamos llamados a conocer los libros que nos hablan de ese Jesús histórico, por lo menos, ¿no creen? Ahora, regresando a nuestro tema, ¿quién es Marcos? ¿Quién es Juan Marcos? No es apóstol, pero sí es un discípulo. ¿Y por qué decimos que el evangelio lo escribió Juan Marcos y lo recibió de Pedro? Bueno, pues Pedro es quien respalda este evangelio. Pedro es apóstol, y vaya apóstol. Pedro es apóstol. Fíjense que quiero mandar un saludo ahorita que recordé a la comunidad de la parroquia de Villa de Guadalupe de la colonia 10 de Mayo, porque me invitaron a compartir con ellos para el 30 de este mes y por ahí vamos a estar. Un saludo para todos ustedes, pronto nos veremos para compartir la palabra de Dios. Entonces, ¿quién escribe el evangelio? El autor divino, pues es Dios, ¿no? El autor divino es Dios, es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo inspira al hombre que escribe y a lo que escribe. Entonces, el hombre y su escritura son inspirados por Dios para escribir esto. Dios sopla su aliento de vida sobre el escritor y sobre su escritura. El escritor es Dios al inspirar al hombre y a lo que escribe. Tenemos algunas citas bíblicas que pueden explicar esto en la Sagrada Escritura, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. El autor humano es Juan Marcos. Juan, su nombre judío, Marcos, su nombre en latín. Pero Juan Marcos recibe de Pedro todo lo que escribe y narra en este evangelio. ¿Pero qué sabemos de Marcos? A algunos creo que sabemos poco de Marcos, ¿verdad? Algunos. Entonces yo les voy a dar algunas citas bíblicas para que podamos ir conociendo qué nos dice la Escritura de este Juan Marcos. Por ejemplo, en Hechos 12:12 se nos narra el momento en el que Pedro sale de la cárcel de forma milagrosa y se dirige a la casa de María, y lo dice así la Escritura, la tengo aquí, lo voy a leer. Dice, Pedro se orientó, 12:12 de Hechos, Pedro se orientó y fue a casa de María, madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos en oración. Oigan, este era un centro de operaciones. Pedro sale milagrosamente de la cárcel, se orienta y dice, para acá está la iglesia reunida, ¿no? Y se dirige a la casa de María, no María Santísima, Madre de Jesús, sino María, que era un nombre muy común en esa época, madre de Juan Marcos, en ese lugar que nosotros conocemos como el aposento alto. Su casa era un centro de operaciones, la casa de este Juan Marcos. Ya vamos sabiendo más o menos, ya se va abriendo un poquito ese velo de por qué Juan Marcos fue la persona ideal para escribir este evangelio. Del mismo libro de los Hechos de los Apóstoles
el capítulo 13, versículo 5. Porque formó parte de las primeras misiones. Oigan, él fue con Bernabé y con Pablo a esas primeras misiones, esos primeros viajes del apóstol San Pablo. Imagínense nada más. 13:5 del libro de los Hechos nos lo dice. Pero siempre hay un pero, ¿verdad? Como ser humano, en el capítulo 13, versículo 13, se nos narra que Marcos abandona la misión y abandona a Pablo. Deserta. Marcos tiene una discusión con Pablo y decide desertar y se retira. Esto nos dice que la Biblia no oculta pecados. La Biblia no oculta faltas del ser humano. Las expone para que nosotros recibamos enseñanza. También nos dice que todos podemos tener una oportunidad más para restaurarnos y enmendar el camino. Y así la recibió también Juan Marcos, esa oportunidad. En el capítulo 15, versículos del 36 al 40, se nos narra cómo Marcos es la piedra de discordia entre Bernabé y Pablo. Oigan, Bernabé es quien fue a buscar a Pablo hasta donde estaba para integrarlo a la comunidad de esa iglesia naciente. Pablo le debía mucho a Bernabé, pero sin embargo, Pablo no aceptó la propuesta de Bernabé de que los acompañara una vez más Marcos, porque Pablo veía en Marcos a un hombre poco confiable, y Marcos, como era pariente y Bernabé, como era pariente de Juan Marcos, pues lo quería integrar una vez más a estos viajes misioneros. Entonces Bernabé decide tomar a Marcos como su acompañante y Pablo decide tomar a Silas como su acompañante y se separan y cada uno se va por su propio rumbo. Pero fíjense la maravilla de esto, que Bernabé lleva a Juan Marcos a Chipre, al mismo lugar en donde Juan Marcos tuvo el problema con Pablo, al mismo lugar en donde Juan Marcos desertó, en donde Juan Marcos fracasó. Y esto es toda una enseñanza para nosotros, porque se nos habla de que para poder ser restaurado, ojo con esto, porque muchos de nosotros necesitamos entender muy bien esto. Para poder ser restaurados, la restauración es muy dolorosa. Algunos ya lo sabemos, ¿no? Algunos ya lo hemos vivido. La restauración es sumamente dolorosa, pero para poder ser restaurados o restauradas, tenemos que ir a ese momento en el que nosotros fracasamos, a ese momento doloroso en donde fuimos dañados, en donde tomamos esa mala decisión, a ese lugar que motivó ese fracaso nuestro y ese momento doloroso. Tenemos que ir ahí y no hay otra manera de ser restaurados. Tenemos que ir ahí, aunque duela. Y entonces el poder de Dios llevará a cabo esa restauración. Pero siempre habrá un instrumento usado por Dios para alcanzar esa restauración. Todo aquel que ha sido restaurado se convierte en instrumento de restauración para otros. Si no recuerden a Pedro, fíjense cómo se hila todo esto. Pedro es quien habla y Marcos recoge y escribe el Evangelio. Marcos es secretario de Pedro. Y recuerden la restauración de Pedro. ¿Recuerdan? Pedro negó 3 veces al Señor y lo negó junto al fuego. Y después, a la orilla de la playa, en el final del Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, del 15 al 29, sí, del 15 al 29, el capítulo 21 del Evangelio de San Juan,
a la orilla de la playa, junto al fuego, Jesús le pregunta 3 veces a Pedro: ¿me amas más que estos, Pedro? 3 veces. La tercera vez Pedro rompe en llanto, porque recuerda las 3 negaciones que hizo de Jesús. Y ahí Pedro es restaurado. Le dolió hasta el alma. Pero ahí es restaurado Pedro. Al final Marcos llega a ser útil para San Pablo. Y eso lo dice Pablo en la carta a los Colosenses 4:10, en Filemón, el versículo 24, y en la última carta del apóstol San Pablo, de la cual la segunda lectura del día de mañana, domingo, en la Santa Misa, vamos a escuchar. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Ahí Pablo habla de que es muy útil y que quiere de regreso a Juan Marcos. Un Juan Marcos que llega a ser hijo espiritual del apóstol San Pedro. Lo dice el apóstol Pedro en la primera de Pedro, capítulo 5, versículos 13. Pedro fue restaurado y al ser restaurado se convierte en instrumento para que otros también lo sean. Por último, porque se está acabando el tiempo, ¿verdad, señor Guillermo? ¿Todavía tenemos? Quedan 6 minutos. Bueno, entonces todavía tenemos oportunidad. Miren, hay una no quiero omitir esto porque me parece algo gracioso, pero también importante. Hay un pasaje casi al final del Evangelio de San Marcos, en donde se habla de un joven envuelto en una sábana y que sale desnudo. No sé si lo recuerdan, pero por ahí lo pueden ubicar en el capítulo 14, versículos del 51 al 52. Se habla de un joven envuelto en una sábana y que al ser detectado o cuestionado, suelta la sábana y corre desnudo. Entonces esto los biblistas, los estudiosos, lo consideran como una firma autobiográfica. Una firma autobiográfica, ¿no? Pero es curioso que en el momento de mayor tensión de la narración del Evangelio, en el momento de mayor tensión, aparezca este joven. De pronto dice uno: ¿y esto por qué está aquí? ¿No? ¿Qué relación tiene con lo que está antes o después? No tiene ninguna relación. Entonces aquellos que estudian, conocedores, dicen que es como una firma autobiográfica, ¿no? En donde Marcos de esta manera dice: yo estuve ahí. No sé si recuerdan ustedes de un hombre llamado Alfred Hitchcock, que era un escritor que hizo muchas películas de suspenso. Se decía que Alfred Hitchcock, en todas sus películas, había un momento en el cual él aparecía en persona, aparecía así sentado en una banca, en un parque, fumando un cigarrillo, pero aparecía brevemente. Pues esa era su forma de decir: esto es mío, yo lo hice y yo estuve ahí, ¿no? Entonces, así mismo creen que Juan Marcos quiso introducir esto para tener como una firma autobiográfica de este evangelio. Y alguien me preguntaba: bueno, pero ¿cómo sabemos todo esto que tú estás diciendo? ¿Qué es lo que lo respalda? ¿De qué manera lo hemos recibido, no? Entonces, fíjense que nosotros tenemos una tradición. Recuerdan que ya lo mencionábamos. Tenemos una tradición. Y en esta tradición, nuestros primeros padres, Papías en el año 130, Irineo de León en el año 140, Tertuliano en el año 197, Clemente de Alejandría en el año 140, dan testimonio de que este evangelio fue escrito por Marcos, y fue escrito porque Pedro se lo dictó. Entonces no es algo inventado por nosotros, es algo que está ahí y que lo recibimos de la tradición. Hay 4 lugares importantes en la narración del Evangelio de Marcos: el desierto, que significa preparación; el mar, que significa seguimiento; el camino, que significa enseñanza; y Jerusalén, que significa oposición para nuestro Señor Jesucristo. En otra ocasión continuaremos con esto. Señor Guillermo. Así es, mira, señor Rogelio, me gustó algo que dijo de compartirles unas citas bíblicas. Esto es para escuchar que es palabra de Dios, y al decir palabras bíblicas y compartirles los versículos, los capítulos, se dan cuenta que es con fundamento bíblico, no son palabras de nosotros. Entonces, Proverbios 8:8 dice: todos mis discursos son sinceros,
ninguno es hipócrita ni retorcido, pues todo lo que les estamos compartiendo es sincero y ni tampoco estamos torciendo la palabra de Dios. Proverbios 30, versículo 6 dice: no agregues nada a sus palabras, pues te reprenderá y te mostrará que mientes. Pues no estamos agregando nada, ni tampoco somos unos mentirosos, porque estamos hablando con la verdad. Juan 8, 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y luego también nos dice que la restauración es muy dolorosa, claro. Duele mucho y muchas veces queremos correr, pero si no pasamos por ese momento de restauración, pues vamos a quedar frágiles como una tacita de barro que cualquier cosita ya te desbarataste. Entonces Siracides 33:13, como barro en manos del alfarero estamos los hombres, en las manos de aquel que nos ha creado, trata cada cual como mejor lo estima. Entonces acuérdense que nosotros somos el barro y Jesús es el alfarero. Y así es, mis amigos, hemos llegado al final de este bonito programa Testigo del Poder de Dios. Si Dios lo permite, para el próximo sábado aquí estaremos nuevamente. Y recuerden el Salmo 4:9 que nos dice: en paz me acuesto y enseguida me duermo, pues solo tu Señor me da seguridad. Y recuerden algo bien importante que todos sabemos: Dios es amor y te ama. Yo soy testigo del poder